Bienvenidos al capítulo 19, al episodio 19 que vamos a tratar la rama de la filosofía. Nos toca la lógica. Anteriormente hicimos la ética. Vamos a dar una recapitulación. Recordemos que estamos en el curso introductorio aún de filosofía, pero tenemos que tener en cuenta que la ética es una de las disciplinas más importantes de la filosofía. Hablamos de la ética deóntica, el enfoque deóntico, el enfoque utilitarista y el enfoque de la ética de las virtudes. Aristóteles, ética de las virtudes; utilitarista, John Stuart Mill; Bentham, deontológica, Kant. Y ahora vamos a pasar a la lógica. Esto es un tema muy importante para la filosofía porque nos invita a reflexionar y a estudiar los principios del razonamiento válido. Entonces se ocupa de las estructuras y las leyes del pensamiento que permiten inferir conclusiones válidas a partir de premisas dadas. La filosofía, cuando se enfoca en la lógica como rama, proporciona herramientas para analizar y evaluar argumentos de manera rigurosa. El objetivo de la lógica es entender y formalizar las reglas que combinan la validez de los argumentos, asegurando que las conclusiones se sigan de manera coherente de las premisas. Entonces, la importancia de la lógica radica en la facilidad en el desarrollo de un pensamiento claro y estructurado, permitiendo a las personas argumentar y razonar de manera efectiva, correcta. Sirve de manera que ayuda a las otras disciplinas como base, como la matemática, la informática, la lingüística y la filosofía, proporcionando un marco para el análisis riguroso de la misma ciencia, del mismo estudio lingüístico. También nos invita a la estructura formal. La lógica formal es esta estructura de argumentos e inferencias válidas independientemente del contenido específico. Utiliza un lenguaje formal para presentar y analizar los argumentos. Proposiciones son declaraciones que pueden ser verdaderas o falsas, permiten esa dicotomía entre verdaderas y falsas. Y los conectores lógicos como operadores como y, o, no, sí, entonces, que combinan y modifican las proposiciones. Tenemos reglas que las llamamos inferencias, que permiten derivar conclusiones válidas a partir de premisas. La lógica proposicional es una rama de la lógica que se ocupa de las proposiciones y sus combinaciones. Analiza cómo las proposiciones se conectan para formar argumentos válidos. Aquí tenemos las proposiciones simples, proposiciones compuestas y la tabla de verdad. Las proposiciones simples son declaraciones que no contienen otras proposiciones. Por ejemplo, casa, perro. Compuestas son declaraciones formadas por la combinación de proposiciones simples mediante conectores lógicos. Casa y perro. Casa, entonces, vivo, o si no, hombre es mortal. Hombre, entonces, es Dios, entonces es inmortal. Y las tablas de verdad son herramientas para la validez de las argumentaciones lógicas. En la lógica proposicional, X, S es igual a P y S es igual a Q, y así sucesivamente. La lógica de los predicados ya también se ocupa y se extiende para el análisis de predicados y los términos dentro de las proposiciones. Permite un análisis más detallado de las relaciones y las cuantificaciones. Los predicados tienen componentes, ¿no? Los predicados y los cuantificadores. Los predicados son funciones que aplican a los términos y devuelven proposiciones, mientras que los cuantificadores son símbolos que permiten que exista la extensión de la aplicación de un predicado. Por ejemplo, para todo y luego existe, para todo y existe. La lógica informal, por otro lado, se enfoca en analizar el argumento del lenguaje natural.
Examina la estructura del lenguaje de los argumentos de la vida cotidiana y los errores comunes en el razonamiento. Entonces, errores de razonamiento que invalidan un argumento se les denomina falacias. Y a los argumentos son evaluaciones de validez y solidez de los argumentos que tienen contextos no formales. Para entender un poco más, para dar un poco más de introducción a la lógica, vamos a hablar de Aristóteles, que es considerado el padre de la lógica formal. Aristóteles desarrolló el silogismo. Esta es una forma de razonamiento deductivo que analiza la validez de los argumentos. En su obra Organon analiza la validez de los argumentos como un razonamiento deductivo. Deductivo deduce de la totalidad de la categoría hacia lo particular. Leibniz, como saben, mencionamos antes que fue un matemático, contribuyó al desarrollo de la lógica simbólica y al concepto de lenguaje universal para expresar el pensamiento lógico. Hay ciertas, en las mónadas hay ciertas cosas que son pensamientos innatos, como diría, ¿no? Lógicos. Ciertas vivencias se comparten entre mónadas porque existe una armonía. Y esta armonía tiene que ir de acuerdo a la mónada. Entonces, Georg Boole desarrolló el álgebra de Boole, B-O-O-L-E, un sistema de lógica algebraica que fundamenta el diseño de circuitos digitales y del análisis lógico en computación. Después viene Bertrand Russell junto con Alfred Whitehead y escribió Principia Mathematica. Esta obra formaliza la lógica matemática y establece la base para el desarrollo de la lógica moderna. Esta introducción entonces nos muestra que la lógica es una disciplina fundamental en la filosofía que se ocupa del estudio y la formalización de conocimientos válidos o desarrollar razonamientos válidos, y se divide en áreas como la lógica formal, la proposicional, la lógica de predicados y la lógica informal, y tiene representantes históricos como Aristóteles, Leibniz, Boole, Rousseau, y han realizado contribuciones claves en el desarrollo y moldeando la lógica en diversas disciplinas. Entonces, empecemos con la definición de lógica. Y la lógica, como mencionamos antes, también está relacionada con la matemática. Y esta estudia las reglas y principios del razonamiento válido. Se enfoca en la estructura y la validez de los argumentos, es decir, cómo las conclusiones se derivan de las premisas de manera coherente y correcta. Y el propósito principal de la lógica es proporcionar un marco para evaluar la validez de los argumentos y garantizar que las conclusiones sigan de las premisas según reglas específicas. Entonces, la importancia del pensamiento racional es que tiene claridad y precisión y es el fundamento para otras disciplinas. Por ejemplo, la lógica ayuda a clarificar y precisar el pensamiento, permitiendo que las personas puedan formular argumentos de manera coherente y evitar errores de razonamiento. Y para los fundamentos de esta disciplina sirve de base para el análisis riguroso en disciplinas como la matemática, la informática, la filosofía, estableciendo así un estándar para el razonamiento riguroso y la resolución de problemas. Y esto es muy interesante porque cuando le preguntamos a una computadora que nos diga sobre un tema, esta la relaciona lógicamente con el contenido acerca del tema. Lo relaciona de forma sistemática y ordenada. Y esto es a lo que se refiere con informática, pero es mucho más complejo ya cuando hablamos de la CIA, ¿no? Que ya son interconexiones y son redes neurales que simulan el cerebro del ser humano, pero a nivel informático. Y esto es muy interesante de analizar. El objetivo de la lógica, entonces, tiene que ser el razonamiento válido, la estructura argumentativa y también las aplicaciones prácticas. En estos objetivos vamos a iniciar por el primero, el razonamiento válido, que es el razonamiento en el que las conclusiones siguen necesariamente las premisas. En otras palabras, si las premisas son verdaderas, las conclusiones también deben ser verdaderas. La evaluación nos dice que la lógica proposicional propone herramientas para evaluar si un argumento es válido mediante la aplicación de reglas y la estructuración adecuada de las proposiciones y sus relaciones. Tienen que evaluar si estas reglas cumplen en la aplicación esta estructura adecuada de las proposiciones y sus relaciones.
En la estructura argumentativa, el otro objetivo es de componentes del argumento, ¿no? Tiene que haber una premisa, conclusión y una inferencia. Estos componentes la primera son las premisas, y estas son declaraciones o proposiciones que sirven como base para una conclusión. La conclusión es la proposición que se deriva de las premisas, y la inferencia es el proceso lógico que conecta las premisas con la conclusión. Hay tipos y estructuras argumentativas. Tenemos la deductiva y la inductiva. Y la deductiva son argumentos en los que la conclusión se sigue necesariamente las premisas. Si las premisas son verdaderas, la conclusión también lo será. En cambio, las inductivas, los argumentos en los que concluyen se basan en la probabilidad, basada en evidencia de las premisas, ¿no? La conclusión es probable, pero no necesariamente cierta. Esto es muy curioso en la parte aplicativa, en la parte práctica, porque nos permite resolver problemas, y en la resolución de problemas la lógica se aplica en la decisión de decisiones, en la toma de decisiones, en proporcionar un enfoque sistemático para analizar y evaluar diversas opciones. Y facilita la comunicación clara y efectiva, y ayuda en el debate y la argumentación al estructurar, clarificar los puntos de vista y las evidencias presentadas. La lógica entonces es fundamental para el razonamiento válido y la conclusión de argumentos sólidos, y su objetivo principal es asegurar que las conclusiones se sigan de manera coherente de las premisas, proporcionando una estructura clara y precisa para el análisis y evaluación de argumentos, y su importancia se extiende a diversas áreas del conocimiento, ayudando en la resolución de problemas y en la comunicación efectiva. En el segmento 2 vamos a tratar las principales teorías y enfoques en la lógica. Por ejemplo, tenemos, ya tenemos esta introducción y un poco más de datos, pero en la lógica clásica, el sistema tradicional se desarrolló a partir de Aristóteles, y que se ha consolidado en la filosofía y las matemáticas. Aristóteles fue el pionero de la lógica, y es el primero en argumentar, ¿no? Que la esencia del mundo, la esencia de las cosas está en el mundo en sí, y de acuerdo a ese mundo tenemos que organizar el conocimiento, viéndolo de fuera, experimentando, observando. Y las matemáticas también tienen este componente sistemático, lógico, tradicional de la lógica. S es P. Se enfoca entonces que las estructuras y las reglas básicas de razonamiento empiezan por la deducción. Se deducen. Hay que tener en cuenta que a nivel ontológico nos habla de que la esencia está en particularidades que luego se transmutan a categorías. Este teclado se encuentra en la esencia, pero la esencia de este teclado, o lo universal de este teclado, es la categoría, es el universal, la categoría teclado, de este que estoy tocando y chancando. Y del suyo es otro, es un particular, pero la esencia se encuentra en la categoría. Y ahí vamos de lo inductivo a lo deductivo, pero ya cuando cogemos lo general, lo deductivo, o sea, la categoría, podemos recién hablar de las cosas. Y esto es la regla básica para el razonamiento deductivo en la lógica clásica, cuando nos referimos a la lógica. Y las principales características es la ley del tercio excluido, del tercer excluido también. Una proposición es verdadera o falsa. No hay un estado intermedio de medio verdadero, medio falso. Puede ser, no existe. Es verdadero o es falso. Esa es la ley del tercio excluido. Verdadero o falso. Entonces, la ley de no contradicción. No es posible que una proposición sea verdadera y falsa al mismo tiempo. Ya más adelante se viene la contradicción a la ley de no contradicción, donde una situación puede a la vez no ser falso y tampoco ser verdadero, sino que estar al mismo tiempo siendo falso y verdadero en una situación imaginaria, una situación más en el contexto de ámbitos más abstractos, cuando hablamos de cosas mucho más profundas.
Y en esta lógica clásica, estas son las dos principales características: la ley del tercio excluido y la ley de no contradicción. También aquí se habla de la estructura. En la lógica clásica, la estructura es el silogismo y argumentos formales. El silogismo es un tipo de razonamiento deductivo basado en tres componentes: dos premisas y una conclusión. Dos premisas y una conclusión. Ejemplo: todos los humanos son mortales. Sócrates es humano, por lo tanto Sócrates es mortal. Y esto en la lógica clásica. Hay argumentos: algunos humanos pueden ser inmortales. Marco es un humano, es por lo tanto posiblemente inmortal. Por lo tanto, Marco posiblemente puede ser inmortal. Entonces, aquí se utilizan reglas y principios para derivar conclusiones válidas de las premisas. Estas reglas y principios tienen que evidentemente tienen que tener esta característica, ¿no? Proposición, dos premisas, y una conclusión. Y la contribución clave se da, como dijimos antes, Aristóteles con el silogismo y las primeras formulaciones de la lógica deductiva, y Gotthold Frege, que formalizó la lógica clásica y sentó las bases para la lógica moderna con su obra en el cálculo proposicional y de predicados. Entonces pasamos ahora a la lógica simbólica. La lógica simbólica es diferente a la lógica clásica. El enfoque simbólico se refiere, es también conocido como la lógica matemática, esta simbólica. Y es una extensión de la lógica clásica que se utiliza símbolos y fórmulas para presentar y analizar argumentos de manera más precisa y formal, por así decirlo. Las características de esta lógica, de este enfoque simbólico, de este enfoque matemático, es que la formalización. Entonces los argumentos se representan mediante símbolos en lugar de lenguaje natural, permitiendo un análisis más riguroso y exacto. Y el cálculo proposicional estudia las relaciones entre proposiciones utilizando operaciones lógicas como y, o, no, si, entonces. También el cálculo de predicados amplía la lógica proposicional para incluir predicados y cuantificadores, permitiendo un análisis más detallado de las proposiciones. Tiene estructuras, también la lógica formal y las tablas de verdad. La lógica formal utiliza un conjunto de sistemas y reglas para contribuir fórmulas y expresar argumentos, mientras que las tablas de verdad, son herramientas para evaluar la validez de argumentos en lógica proposicional, mostrando todas las posibles combinaciones de verdad y falsedad para así involucrar más proposiciones, no tener más dinamismo. Hay tablas de verdad y vamos a ver también más adelante cómo se relacionan, pero ahora vamos a ver a Gotthold Frege, que desarrolló el cálculo de predicados y sentó las bases de la lógica moderna. También tenemos que hablar de Russell, que formalizó la lógica matemática y abordó problemas fundamentales en la teoría de conjuntos. Otro enfoque de la lógica es la lógica informal. ¿Qué es la lógica informal? Se enfoca en el análisis de argumentos en el lenguaje natural, examinando cómo se construyen y evalúan los argumentos en un lenguaje cotidiano. A diferencia de la lógica formal, la lógica informal no se basa en un sistema simbólico riguroso, sino que se da de forma discursiva. Tiene un análisis discursivo y acá también se distingue las falacias. Se habla mucho de las falacias en este enfoque informal, donde esto, como mencionamos antes, las principales características es el análisis discursivo. Examina entonces cómo los argumentos se presentan en contextos reales, evaluando la coherencia, la validez de situaciones prácticas en situaciones de la vida cotidiana. Y las falacias, estos falacias, como ustedes ya pueden saber, son el estudio de errores comunes en el razonamiento, como falacias ad hominem, apelación de la ignorancia o la falacia de ambigüedad. También tienen estructuras, ¿sí? Se estructura en argumentos en el lenguaje natural, la evaluación de los argumentos presentados en el lenguaje cotidiano también son presentados o son puestos a una evaluación, que las falacias
se identifiquen con ciertos errores lingüísticos y tienen este argumento en el lenguaje natural. Hay ciertas falacias que a nivel cotidiano no las decimos muy frecuentemente, pero al final no nos damos cuenta que son falacias, pero estas falacias nos ayudan a identificar cuáles son en el lenguaje natural. Y también es la evaluación de la coherencia, el análisis de la estructura y la consistencia interna de los argumentos. Decir, a casa voy, y no es lo mismo que decir estoy yendo a casa, pero se entiende que se refiere, ¿no? Y ahí puede haber no una falacia en el sentido estricto, aunque ahí habrá cientos y miles de falacias que se construyen, pero podemos entender que se refiere a lo mismo. Y este es un argumento en la lógica natural, porque la evaluación de la validez de los argumentos presentados en el lenguaje cotidiano también son tipos de estudios, se estudian, mejor dicho, en el lenguaje, en el enfoque de la lógica informal, cuando hablamos de la lógica a nivel lingüístico, a nivel de razonamiento lógico. Entonces, cada uno de estos enfoques de la lógica proporciona herramientas y métodos únicos para analizar y evaluar argumentos. La lógica clásica ofrece entonces una base sólida en la deducción formal. La lógica simbólica introduce precisión mediante la formalización de los argumentos, y la lógica informal aborda el razonamiento en contextos reales y cotidianos. Juntos, estos enfoques ayudan a construir un entendimiento más completo de cómo razonamos y argumentamos. Bien, llegamos a la conclusión de este episodio 19, corto, de la lógica, pero con conceptos claves y básicos. Y vamos a anunciar el siguiente episodio, que es filosofía política. La filosofía política es muy interesante y gracias por escuchar, y nos vemos en el siguiente episodio número 20.